Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves, 29 de abril de 2021. Nos acompañan Martín Couto, Gloria Robaina, Daniel Superviel, Esteban Valenti. En la conferencia de prensa de anoche, el presidente Luis Lacalle Pou defendió el concepto de libertad responsable. Ante la pregunta de un periodista, Lacalle Pou sostuvo que no puede decirse que haya fracasado esa visión, porque el fracaso de la libertad responsable sería el fracaso de la sociedad humana, dijo. ¿Alguien entiende la vida en sociedad sin libertad responsable? La libertad responsable es algo para hoy, para mañana, con pandemia y sin pandemia. Es la vida misma en sociedad. Entonces, he escuchado ahí, fracasó la libertad responsable. Si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad. Fracasa la vida en sociedad. Entonces, que no todo el mundo se comporte de esa manera no quiere decir que eso no sea algo vigente en la vida diaria de todos nosotros. Y por eso apelamos. Yo soy el que menos habla de libertad responsable últimamente. Lo que pasa es que a algunos les gustó el concepto para bajarle la caña. Pero y me parece bastante ilógico, irrisorio decir ha fracasado la libertad responsable. Fracasamos como sociedad. Es grave decir eso. Yo no me atrevería tanto, entre otras cosas porque confío en mi país y confío en mi gente. ¿Qué dicen a propósito de este debate? Martín, vas tú primero. Bueno, yo creo que si fracasa su concepción sobre la libertad responsable, sobre la economía, sobre el Estado, en todo caso fracasa la concepción del gobierno sobre la libertad responsable. Plantear que si fracasa una concepción, fracasa la humanidad, es asumir que no hay otras formas de ver el mundo, de ver la vida, de definir la libertad, la responsabilidad. Entonces, eso hay que separarlo, porque se ha generado todo el tiempo un escenario en donde el gobierno dice, es lo que hago yo o no hay otra opción, tomamos todas las medidas, etc. Creo que es interesante preguntarse a qué nos referimos con libertad responsable. ¿A ausencia de obligaciones, de medidas obligatorias? No, de ninguna manera. ¿Ausencia de medidas coercitivas? No. En este país se limitó un derecho constitucional, entonces no hay ausencia de medidas obligatorias coercitivas. Eso no es la libertad responsable porque no coincide con lo que hizo el propio gobierno. ¿Qué será entonces la libertad responsable? Bueno, yo me preguntaría además, ¿quién es libre para ser responsable? Porque con esta contradicción que estableció el gobierno entre o la gente come o la gente se queda en su casa cuidándose, hay obviamente maneras de que la contradicción sea otra. Se dijo desde el principio, si el gobierno sostiene económicamente a un montón de gente, esa gente va a poder cuidarse. Si el gobierno no la sostiene, esa gente está frente a la contradicción, cuidarse o comer. Pero esa contradicción no es natural, no es la única, es una contradicción construida como pueden ser otras. ¿Cuál ha sido la discusión fundamental sobre esto? Es bueno, el alcance y la intensidad de las medidas. Sobre eso ha discutido el gobierno y la oposición. No lo transformemos entre quienes quieren la libertad y a quienes no nos gusta la libertad. Eso es un disparate. La discusión ha sido sobre el alcance e intensidad de las medidas, pero sobre todo, además, quién puede hacer uso de la libertad de ser responsable. En este país hay gente que porque el gobierno no la sostuvo económicamente, no puede hacer uso de su libertad de ser responsable. Muy ordenada, Gloria levanta la mano y entonces le doy la palabra. En primer lugar, yo creo que el presidente ni puso en cuestión el tema de la libertad responsable y esa universalización que según Martín él hace de su concepción, me parece que tampoco es así. En primer lugar, porque aquí el que pone la cuestión es un periodista el que pregunta, entonces fracasó la libertad responsable. Periodista que no se animó a decirle al presidente, lo que fracasó fue su política. Entonces usa el término que el presidente siempre había usado para decir fracasó la libertad responsable. Si queremos analizar desde el punto de vista filosófico, esto nos llevaría días y años con relación a si la libertad responsable o no. Yo creo que es uno de los principios de la persona humana. O sea, sin libertad responsable no habría la esencia de lo que la persona humana significa. Pero entonces, fracaso o no fracaso, fue términos de un periodista que, como digo, utilizó eso porque no se animó a preguntarle al presidente. Pero él lo utilizó. Le contestó. Le dijo, si fracasa esto, fracasamos todos. No, bueno, señor, no dijo si fracasa esto, fracasamos todos. Dijo si fracasa la libertad responsable. Y si lo toma fracasa la humanidad.
si lo tomo como concepto general. Sí, yo creo que acá, si lo tomo como concepto general, si fracasa la libertad responsable, ya sacado del concepto con que el presidente lo utilizó para manejar las cuestiones de la pandemia, creo que fracasa la humanidad. Sí, acá corremos el riesgo de estar metidos en un debate artificial, ¿no? Acá corremos el riesgo de estar discutiendo mal o discutiendo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Una cosa es el concepto de libertad responsable y si fracasa, ¿qué ocurre con la sociedad, con la humanidad? Claro. Otra cosa es la forma como el gobierno aplica la libertad responsable en su estrategia de combate a la pandemia. Son dos discusiones, ¿no? Entonces, dos discusiones, claro, pero exactamente, por eso yo decía, aquí hay un tema filosófico con relación a la verdad, que me parece que no es el tema que está en discusión. ¿Cómo le contestó el presidente? Mira, le contestó muy bien a alguien que, como te digo, creo que no se animó a preguntarle, presidente, fracasó su política, porque era lo que en el fondo estaba detrás de la pregunta. ¿Quién levanta la mano ahora? Para terminar, no, lo que quiero decir es que yo creo que en esto, sí ha habido, y como decíamos con Esteban y lo discutíamos en el corte, claro que ha habido un modelo, ha habido una forma, ha habido una toma de decisiones sobre qué hacer o no hacer. Y el gobierno claramente se jugó a determinadas cosas para enfrentar esto. Se jugó a las vacunas, se jugó a los dineros que se están poniendo en distintas cuestiones, se jugó al tema de las aglomeraciones, o sea, se jugó a determinadas cosas. Lo otro que significaría cerrar comercios, cerrar shopping, prohibir la circulación nocturna, todas esas cuestiones que se dicen cuando se quiere especificar blindar abril, porque eso era lo que yo decía en el bloque anterior. ¿Qué estamos? Son medidas concretas. Bueno, no dejemos circular más gente de noche. Bueno, que se cierren todos los bares y los comercios pequeños, que no abran los shopping. Esas son las medidas que tendría que haber decidido el gobierno. Bueno, el gobierno optó por no tomarlas, en una fundamentación de que, bueno, de que entienden que la libertad y el tipo de, digamos, de medidas, para tomar esas medidas, la forma de hacerlo es una forma que el gobierno no está de acuerdo en actuar. Que en algunos casos raya hasta con lo dictatorial, si queremos decir qué fue lo que se trató de evitar. Esa es una forma, no es la forma. Pero es una forma. Claro, aquí se habló de que había que decretar estado de sitio, Martín. Aquí se habló de que había que decretar. Y bueno, muy bien, pero lo que te quiero decir, tú lo entendés de una forma, otros lo entienden, el gobierno lo entendió de otra. Y entendió que no podía tomar medidas restrictivas que suponían un corte de la libertad de las personas. Y, por supuesto, defender el comercio. Seguimos. Eso fue clarísimo. Seguimos. Por favor, no están dejando hablar a Esteban. Bueno, yo lo voy a interpretar lo de la libertad responsable de la manera más benévola. Entre otras cosas porque no creo que la calle se haya vuelto ácrata, se haya vuelto anarquista. ¿Está claro? Segundo, la voy a interpretar de la manera más benévola porque si yo interpretara que la visión de la calle sobre la libertad responsable, su fracaso representa un fracaso de la humanidad, me llevaría a una de las formas más absolutamente doctrinarias y más reaccionarias de pensar. Vamos a tomarlo como lo que él lo plantea. Bueno, en el Uruguay no hay esa libertad responsable de la que habla la calle. Y estuvo bien que no hubiera en su momento esa libertad responsable que él habla. Los que querían ir al fútbol no podían, los que querían mandar los hijos a la escuela no podían, los que querían... podía ser una lista muy larga de cosas que no se pudieron hacer y que podían ser perfectamente dejados librados a la libertad responsable. Lo que pasa es que los estados, desde que el hombre se bajó de un árbol, incluyen normas que son obligatorias e impositivas. Tomo un ejemplo. ¿Por qué no dejamos en libertad responsable que la gente se le eche 2 litros de whisky y salga a manejar? Es lo mismo. Es libertad responsable. ¿Por qué no dejamos que la gente ande sin casco o sin cinturón o a 200 kilómetros por hora? El que pueda, ¿no? El que tenga con qué. Entonces, pero además, lo puedo decir al revés. ¿Es libertad responsable que haya 480 ollas populares donde la gente va con su tachito a comer
No, no es libertad responsable. Y todo eso no se puede manejar de esa manera. La respuesta que le dio la periodista, es cierto, o al periodista, es cierto, lo que ha fracasado es una concepción de la libertad responsable que excluye la responsabilidad del gobierno de hacer cumplir e imponer un control sobre la circulación de la gente mucho más duro. Eso no le quita responsabilidad a la gente. La gente, vamos a entendernos claro, yo rechazo radicalmente los que se mofan de la situación y no cumplen. Eso están afectando a la gente, los que no se quieren vacunar. Eso no es libertad. Pero además, vamos a entendernos claro, viniendo de una ballista como Gloria, discúlpame, en este país la vacuna era obligatoria. ¿Sí? Obligatoria. Y estaba muy bien. Y entonces se podía decir, no, es la libertad responsable. No ibas a la escuela. Yo me lo acuerdo, porque una de las cosas que me llamaba la atención es que para ir a la escuela tenía que presentar el carnet con todas las vacunas. Claro. Y eso es una concepción de libertad en el momento más elevado de la libertad en el Uruguay, que fue durante el vallismo. Así que, por lo tanto, ahora descubrimos que la libertad responsable es que cada uno haga lo que quiera, poco menos. No. Y si no lo hace, asume sus responsabilidades. No sé si penales. Yo creo que en algunos casos penales. Bueno. Si yo organizo una fiesta, asumo responsabilidades de otro tipo. Entonces, yo creo que estamos en una discusión que tiene que ver no solo con la vacunación, no solo con el tema porque quiero ver, ¿no?, cómo termina toda la vacunación. Si se hizo el enorme esfuerzo que hizo el gobierno del país y hay 800.000 que no se quieren vacunar. Muchachos, a mí, en una clase donde no haya un educador vacunado, tengo derecho a no mandar a mi hijo a la escuela. ¿Seguimos? Claro. Daniel. Y bueno, nada, las posiciones que escuchamos acá en la tertulia, yo estoy pensando muchísimo sobre estos temas, yo tiendo a coincidir en el concepto de libertad responsable, creo que es auténtico con el pensamiento histórico del presidente y de la colectividad que el presidente representa, y en ese sentido me parece que él encontró ese andarivel sobre los cuales enfrentarse a la peor pandemia que vive Uruguay en los últimos, 150 años. Entonces, en ese sentido, creo que sí, que es correcto el concepto con el cual él atraviesa la pandemia. Y también creo que la discusión de fondo sobre la libertad responsable, donde Esteban, estoy de acuerdo, mete el vallismo, ¿no? El vallismo y la concepción del Estado y la influencia del Estado en la vida de los ciudadanos, es también la discusión que está en el fondo de la discusión de la libertad responsable. Y también me parece que está bueno darla. Me parece que es una buena discusión que Uruguay se merece dar, por lo alto, lamentablemente no en una situación de pandemia, pero es una discusión que tarde o temprano se va a dar. Y creo que, hablando de libertad responsable, creo que justamente va a haber un tiempo, no ahora porque estamos en pleno tsunami, pleno temporal, plena tempestad, tarde o temprano va a haber que evaluar si esta libertad responsable fue positiva o no positiva en base a los resultados. Yo creo que en estos momentos es muy difícil evaluar si fue positiva o si fue negativa. Realmente, yo siento eso. Yo también, y acá voy a hablar a mío personal, lamentablemente tiendo a pensar que la pandemia, y yo sé que acá hay gente que piensa totalmente diferente a mí, pero tengo la libertad de decir lo que pienso. Es como es como un terremoto, un tsunami. Bueno, en el tsunami vos no podés tener tanta certeza. Y en esta pandemia tampoco tenés la certeza, cuando piden más medidas, más dinero, de cuánto va a durar, si hay una segunda ola, y si hay una tercera ola, y si hay una cuarta ola, y si hay una quinta ola, y terminamos en el 2024 todavía atrincherados, perdiendo seres queridos, y los gastamos todo. Creo que hay que tener un poquito, yo por lo menos trato de plantearme un poquito, no sé la palabra a usar, consciente de la envergadura de la situación que estamos viviendo y de lo minúsculo que termina siendo al final el ser humano ante una situación que nos trasciende. El ser humano creía que dominaba la naturaleza y no lo domina. Y después hay medidas y rumbos. Bueno, el gobierno eligió este rumbo. Hay otros. Bueno, el gobierno eligió y en un futuro se verá si fue bueno o fue malo. Yo trato de mirarlo así. Martín levanta la mano. Sí. El ser humano solo, aislado, separado, sí. La verdad que no tiene mucho para hacer frente a las fuerzas de la naturaleza, de potencias, etc.
La gracia es el ser humano en sociedad. La gracia es el ser humano coordinando. La gracia es el ser humano que en estos momentos necesita dirección. A mí la metáfora de la guerra me parece espantosa, pero si quienes quieren usar la guerra piensen que no hay guerra en donde no haya dirección de quienes están combatiendo. Entonces, a mí me parece que hay dirección para mí, Martín. Ahí es la diferencia. Para mí hay una dirección. Yo creo que falta dirección, y lo que sí me parece clave y lo que no acepto es que nos digan que quienes creemos que se tienen que tomar más medidas somos los que proponemos medidas autoritarias, porque todos sabemos que quien instala los términos del debate tiene medio debate ganado. Y lo que yo le quiero discutir todo el tiempo al gobierno es que esa contradicción que el gobierno plantea entre las medidas que tomó o toque de queda, medidas prontas de seguridad, esa no es para mí la contradicción, de ninguna manera. Porque llamativamente el gobierno, cuando hace estos razonamientos, se olvida de todas las otras opciones. ¿Cuáles otras opciones? Bueno, las que plantearon el GACH, las que planteó el Partido Colorado y las que ha planteado el Frente Amplio. ¿O alguien piensa que esas tres instituciones están planteando opciones autoritarias? No. Una de las cuestiones clave es que antes de obligar uno puede generar estímulos para que la gente se cuide o reducir los desestímulos para que la gente se cuide. Quiere decir, si el estímulo para no cuidarse es que tengo que salir a buscar plata para comer, hay que poner plata para que la gente tenga el estímulo o no tenga el estímulo contrario de salir y no cuidarse y se quede en su casa. Y yo quiero terminar diciendo una cosa, es cierto que no sabemos cuánto va a durar. Ahora, es la ministra de Economía, no el Frente Amplio, la que dice toda la plata que sea necesaria va a estar. Sin embargo, después se dice que no hay plata. Entonces uno no sabe si el gobierno dice es necesaria plata, esto es insuficiente, pero no tenemos más, o si es verdad lo que dice la ministra de Economía de que toda la plata que se precise va a estar. Pero esa es una contradicción del propio gobierno que lo tendrá que aclarar en algún momento. Bueno, vamos a ir completando por hoy. Gloria. Mira, yo creo que esta cuestión de la libertad responsable, si hablamos justamente de libertad con responsabilidad, es todo lo contrario, hagan lo que quieran. Me parece que, Esteban, planteaste una falsa oposición. Libertad responsable no quiere decir que cada uno haga lo que quiera. Eso sería libertinaje, y no es eso lo que está planteado. Para reforzar esta cuestión de la libertad responsable es ser consciente, y ahí me parece muy bien el elemento que agrega Martín del ser humano en sociedad, ser consciente de lo que estamos viviendo, de lo que están viviendo nuestras sociedades. Digo, eso me parece que es la libertad responsable y no el libertinaje. Y en segundo término, claro que hay que tomar medidas que, medidas que en alguna medida obliguen, esto que Martín dice, no hay dirección. Yo creo que hay dirección. Se optó ejercerla en determinadas cuestiones y en otras no. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con que determinadas vacunas se obliguen o que haya que poner la obligación de que todos los niños tienen que ir a la escuela. Entonces, digo, son cuestiones diferentes. En cuanto a la pandemia concretamente, se tomaron y hay dirección en la cuestión. O podrá ser mayor o peor, pero no quiere decir que cada uno haga lo que quiera. Yo creo que no es esa la postura que se ha defendido. Entonces, en ese sentido, tengamos ojo también con el manejo de los términos, porque me parece que... esta discusión tiene mucho de semántica, ¿no? Hay veces que nos enredamos en las palabras, me da la impresión. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con la respuesta que dio el presidente, simplemente lo que digo es, el presidente respondió a una pregunta de un periodista que fue el que trajo el tema y que en el fondo no dijo lo que quería decir. Esteban, mirá, te dejo el cierre, Esteban. Úsalo responsablemente. Es raro eso de que no se animó a decir. Me parece que no está bueno que un periodista no se anime a decir. Bueno, Martín. En el Uruguay actual, en el Uruguay actual, todos sabemos lo que quiere decir la libertad responsable. Segundo, entre la libertad responsable y el libertinaje está Robinson Crusoe. Es decir, obviamente, está el Estado, están las normas. ¿Quién fija cuál es el límite? ¿Cuál fija cuál es el límite? ¿O vamos a la anarquía? No, lo fijan los Estados. ¿Ah? Hay Estados autoritarios. El Estado uruguayo nunca va a ser autoritario en esta etapa, porque la abrumadora mayoría de sus ciudadanos
y de su fuerza política no es autoritaria en absoluto. Vamos a entenderlo, y eso es una evolución, porque que todos tuvimos etapas autoritarias y componentes autoritarias, puede ser que la mía haya sido mayor que la de los demás, y lo he admitido públicamente, pero todos tuvimos, ¿eh? Entonces, en este momento no es así. Y cuando uno habla de ciertas cosas, y entonces algunos defensores de esta política, de esta concepción, crean la alternativa de que o vos imponés los militares en la calle, como se ha hecho en países democráticos, vamos a entendernos claro, porque eso de sacar pecho, bueno, hay países donde han dicho, señores, aparece un foco, se cierra todo. No estoy hablando de Burkina Faso, estoy hablando de Finlandia, estoy hablando de Noruega. Ayer lo vi hablando de Noruega, que no creo que sean más liberales que el Uruguay, menos liberales que el Uruguay. Y estoy hablando de Nueva Zelanda. Entonces, yo creo que este debate, que además tiene que ver con otras explicaciones, con la explicación de que en realidad, porque ahí va la dirección, la responsabilidad principal de lo que está pasando es la responsabilidad por parte del incumplimiento de la gente. No es cierto. No es cierto. Es lo que dice Daniel. Acá hay un rumbo bien claro, bien definido, con una base que yo no se lo atribuyo a insensibilidad, vamos a entendernos claros. Yo la atribuyo a una visión económica, política, filosófica, ideológica, ¿no? Y que es absolutamente comprensible que exista. La gente votó un gobierno que no es solo el presidente de la calle, votó un gobierno que es multicolor. ¿Está claro? Entonces, yo, así como tiene ese derecho, yo tengo el sacrosanto derecho de hacer lo mismo que hice con el gobierno del Frente Amplio, criticar lo que me parece mal. Y hay muchas cosas que me parecen mal. Manos levantadas, pese a que se terminó el tiempo. Daniel. No, nada. Creo que es importante el debate. Creo que es importante el debate. Y bueno, sí, hay una discusión de fondo, muy, muy de fondo, que está bueno que el Uruguay la dé. Lamentablemente, la circunstancia que evidencia esa discusión de fondo sea un drama nacional, mundial, como es esta pandemia, con seres queridos muertos y sistema de salud estresado y todo lo que estamos conversando. Y yo di una cosa, no me quiero olvidar. Yo al principio de la pandemia di un apoyo explícito y bien claro a lo que estaba haciendo el gobierno. ¿Tá? Y no se me movió un pelo y me dieron palo como me acostumbran a darme palo. Ahora me dan de otro lado, no me importa. ¿Tá? Yo digo lo que pienso. Yo también. Yo también. Mira que yo también. Faltabas tú, Martín. Era obligatorio. Señoras y señores, efectivamente se nos fue el tiempo y los telegramas quedarán para otra ocasión. ¿Les quedó algún tema inevitable, absolutamente indispensable? No. Bueno, entonces, no. Martín Couto, Gloria Robaina, Daniel Superviel, Esteban Valenti, gracias por acompañarnos otra vez. Les mando un abrazo grande, a la distancia, virtual, nada de pasarse de la distancia esa libertad física. Responsable, ¿no? Sí, bueno. Este abrazo se puede dar. Este de esta manera. Distancia responsable. Sí, distancia responsable. Este es posible. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Bye.